¿Qué tal, familia? Hoy quiero cerrar esta conversación que empezamos hace 5 semanas más o menos, que inició gracias a la oportunidad que tuve de participar en este retiro de pastores con varios terapeutas. Y hablamos de qué significa el cambiar o el transformar a nivel espiritual, emocional, y empezamos con esta idea de aprender el arte de ver las cosas a través de otros filtros, o lo llamé aprender el arte de quitarnos los lentes, que todos tenemos ciertas ideas que vienen desde un principio, como crecimos, como se nos enseñó, aún la palabra de Dios o una relación con Dios. Y es esta idea de que estamos llamados a ser discípulos, que significa gente que sigue aprendiendo, gente que sigue abierta a la posibilidad de aprender algo nuevo y seguir a un maestro es tener la postura de seguir creciendo y seguir aprendiendo. Luego hablamos también de esta idea de el arte de ascender de una manera espiral o cuando tenemos ciertos problemas que vemos que se repiten, cómo no empezar a descender, como decir otra vez cae en el mismo problema, sino a utilizarlo de una manera para seguir creciendo. Y esto tiene que ver también cómo leemos la palabra de Dios, porque ahí mostré de una manera cómo se repiten muchos ciclos. Y esta es la idea que he estado tratando de expander en todas estas conversaciones. De ahí nos llevó a esta manera de ver nuestra mente y nuestras emociones, de cómo sanar nuestro niño interior. Hablamos de eso, cómo también ser auténticos, que tiene que ver con la última parte de nuestro niño interior, o una segunda parte. Y hoy luego hice una pausa y hablé de si estamos llamados a apoyar a Israel, ahorita por lo que pasó en Irán, como seguidores de Jesús. Y eso lo acabamos de ver la semana pasada y te invito a que veas esa grabación porque hoy la voy a ligar a esta conversación, porque quiero terminar hablando de cómo sanar y cómo sanar lo que le llaman a veces, a lo mejor lo has escuchado de esta manera, una sanación generacional. Entonces, hoy quiero hablar lo voy a juntar con todo lo que hemos estado hablando, por eso quiero cerrar. También tiene que ver cuál es nuestra postura, especialmente como papás. El Día del Padre no nos juntamos porque lo utilizamos para celebrar a nuestros papás, pero, pero quiero juntar cuál es la idea de una sanación, cuál es el rol, qué significa cuando hablamos de maldiciones generacionales, o has escuchado hablar a lo mejor a alguien sobre este tema, o si Dios nos castiga por los pecados o lo que ha cometido una generación antes que la nuestra. Esos son los temas que quiero explorar el día de hoy. Y el último, mi idea es que estemos hablando o de que exploremos también 4 maneras de experimentar la sanación que tienen que ver con todo lo que hemos estado hablando esta serie. Ok, entonces número 1, quiero hablar hoy si esta idea de las maldiciones viene de Dios. Número 2, si hay pecados en nuestras familias o problemas en nuestras humanidades que de alguna manera se traspasan a nosotros. Y número 3, si hay esta idea también de fuerzas espirituales, demoníacas, les podemos llamar, que afectan nuestras generaciones. ¿Ok? Quiero definir primero a qué me refiero con una generación o una maldición generacional. Esta es una manera de simplemente estar hablando de lo mismo. A lo mejor has escuchado a otras personas que hablan y que lo definen de esta manera. Una maldición generacional es un patrón negativo que se manifiesta en nosotros o en una persona o en tu familia debido a la mejor a una actividad demoníaca o mala a la que se permite acceso por falta de arrepentimiento o por falta de sanación en nuestro pasado.
De alguna otra manera de describirlo es alguna fuerza maligna que trabaja y que está reprimiendo a otra generación, a una generación futura o a ti, a algo que tú estás viviendo. Ejemplos de esto puede ser problemas financieros, a veces lo manejan de esa manera, que es una maldición, ¿no? Problemas a lo mejor de infertilidad, una persona que no puede tener hijos, que hay algo que tiene que romper, algún pecado que tiene que arrepentirse o algunas cosas que vienen apegadas a la familia que tienen, a veces les llaman cadenas también, que tienen que ser rotas. Esto puede ser también si tienes algún patrón de pecado repetitivo en tu vida, también lo pueden mandar. Estás algo allí generacional. Hay un pecado generacional, algo que necesitan arrepentirse. Ahora, ¿de dónde viene esto bíblicamente? En el Antiguo Testamento hay varios versículos, los voy a tocar, quiero enfocarme en el más específico en esto, y luego voy a tocar en los demás y luego voy a ir al Nuevo Testamento. Hay, a veces pensamos que empieza esta idea en los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos en Éxodo 20, en el versículo 4 y 5, nos está hablando de cuando el pueblo de Israel, o Dios le está diciendo al pueblo de Israel, que no tenga otros dioses. Y pensamos que esa es la primera vez, pero quiero, con lo que hablé la semana pasada y lo que hemos estado hablando, quiero darte una idea mucho más, que va a conectar más a toda la historia de la Biblia en lugar de y aislar ciertas historias en el Antiguo Testamento. El versículo dice lo siguiente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y voy a hacer pausa ahí. Aquí hay muchas cosas muy, muy interesantes. Número uno, a veces pensamos que simplemente Dios no quiere que reconozcas otros dioses. Y quiero recordarte que la historia de la humanidad comienza en que Dios, ya hay imágenes de Dios en nuestro mundo. Y somos tú y yo. Lo que Dios hace es pone su imagen en la humanidad. Entonces aquí no les está pidiendo algo necesariamente espiritual, sino que les está recordando de una promesa que Él ya tiene. No hay nada más importante para mí, ni siquiera otras cosas espirituales, que mi propia creación. Y estas personas trataban de buscar algo donde ellos pudieran de alguna manera poner su confianza en lugar de confiar, lo que hizo Adán y Eva, lo que no hicieron Adán y Eva, en la promesa que ya se les había dado, de que tú y yo somos creados en la imagen y semejanza de Dios. Por eso Él dice, yo soy un Dios celoso, porque yo te he dado ya una imagen. Es cuando tú y yo vemos a otro ser humano, debemos de recordarnos, esa persona está creada en la imagen y semejanza de Dios. Es el principio, un punto que quiero aclarar. Y después de ahí ya se va a esta idea de que dice eh, que Él visita las iniquidades de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que lo aborrecen. Y fíjate cómo termina, porque ahí a veces de ahí nos agarramos y empezamos a decir, tenemos que romper cadenas, tenemos que ir a lo mejor a oraciones ¿cómo le llaman? Este, para, para liberar alguna fuerza espiritual que existe en nosotros. Pero fíjate lo que dice después, en el mismo versículo 6, en el mismo capítulo 24, 5 y 6, dice, sí, voy a visitar la iniquidad de los padres a la tercera y cuarta generación, pero muestro amor a 1000 generaciones de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos.
Hay algo muy bonito en este versículo y a veces que tiene que ver con la gracia de Dios, que a veces no le ponemos atención. Que en la tercera y cuarta es interesante pensar que es una comparación pequeña, ¿no? A comparación de 1000 generaciones. Es decir, aquí vemos la gracia de Dios, es decir, sí, va a haber cosas que tú y yo vivamos que tengan que ver, que estén ligadas a lo mejor, no como una consecuencia, o no como perdón, como un castigo, sino como una consecuencia a otras acciones. Claro que existe, estamos más conectados de lo que pensamos, pero hay algo muy bonito que existe al tú y yo, de alguna manera, ver miles de generaciones. Cuando hablamos de esta idea de ver a otro ser humano en la imagen y semejanza de Dios. Este versículo que te acabo de leer se encuentra en Éxodo, que la idea es el segundo libro del Antiguo Testamento. Entonces, el autor asume que tú conoces lo que viene en el primer libro, en Génesis. Y te resumí el, el domingo pasado esta idea de cómo las generaciones siguen, empiezan a nivel familiar, empieza a quebrantarse algo en ellos y vemos otra generación, y te puse el ejemplo de cuando vemos la historia de Caín y Abel, esto no es una decisión nueva, esto vemos que es la segunda generación que aún utiliza el mismo lenguaje, no la misma tentación que sus padres Adán y Eva. Pero si tú te pones a pensar, cuando Eva toma el fruto, es el mismo, es el mismo lenguaje que utiliza también cuando Caín va a tomar la vida de su hermano y que Dios se le acerca y le dice, aún hay otra manera de hacer esto. Al momento de él matar a su hermano, literalmente es la misma frase en hebreo, que él toma la vida de su hermano. Entonces, no se repite el mismo pecado, pero sí vemos que la siguiente generación empieza otra vez, de alguna manera, a, a quebrantarse. Hablaba yo la vez pasada que es como un virus que empieza a expandirse. Entonces, es normal que tú y yo pensemos en esta idea de que a lo mejor hay cosas que se repiten a través de la historia. Y si seguimos la historia de Génesis, la siguiente generación, la tercera y la cuarta, es más, cuando seguimos hasta la séptima generación, en la vida de Caín es cuando entra la generación o el personaje de Lamec, que te describí lo que él hacía y todo eso. Y si sigues la séptima, porque Caín mató a Abel, entonces no hay genealogía de Abel. Pero Set, uno de los hijos también de Adán, si sigues esa séptima, genealogía, te encuentras con una persona que nunca muere. Entonces vemos esta idea donde hay ciertas características. Los escritores del Antiguo Testamento nos están dando esta idea de que como seres humanos, la realidad de que estamos más conectados de lo que pensamos y que las acciones que tomamos ahorita tienen consecuencias a una, dos, tres generaciones, es un principio que el lector de Éxodo tiene ya por la historia de Génesis. Si puedo expander la historia donde yo me quedé la semana pasada, terminé, porque estamos hablando de Israel y lo que está pasando en Irán, terminé cuando empieza la vida de Abraham. Ponte a pensar qué sigue después de Abraham. Empieza Isaac y Jacob, que son sus dos hijos. La primera generación, Abraham, ¿qué es lo que pasa? Abraham entrega a su esposa 2 veces para él no entrar en problemas. Y si sigues la historia sin pararte así, sin aislarla, te darías cuenta que Isaac hace lo mismo
que su papá. También ofrece a su esposa. Y luego Jacob engaña a su hermano, si te acuerdas, más bien engaña a su papá diciendo que es su hermano. Y Jacob de esa manera obtiene una bendición. Y si sigues la historia, los hijos de Jacob lo engañan a él porque él es el papá de José, y los hermanos lo engañan cuando le dicen que una bestia acaba de matar a su hijo favorito. Así que en cuestión a lo que está hablando Éxodo, nos recuerda de que ambas cosas pueden ser posibles, de que si hay algo en generaciones que no está diciendo que tú tienes que ahora ser responsable de los problemas de tus padres, pero sí que hay algo que se está pasando generación tras generación. Pero Dios es muy claro que Él trata con cada generación de una manera justa y correcta. Ahora, esto por lo que yo quería hablarlo es porque a veces existen ministerios de liberación, o oraciones de romper cadenas. Y podemos caer en funciones donde la palabra de Dios no necesariamente nos da ejemplos de eso. Caemos a lo mejor en ideas que la verdad nomás existen en películas. Por ejemplo, el que una persona tenga un exorcismo de una manera donde alguien le está gritando al espíritu demoníaco para que salga, eso nunca lo vemos en la palabra de Dios. Nadie tiene que gritarles una y otra vez, ni repetir ciertas oraciones, ni hacer ciertos rituales. O sea, como una persona especial para que hiciera ese tipo de acción. ¿Creo en demonios? Claro que sí. ¿Creo en manifestaciones de demonios en gente? Claro que sí. Pero el nombre de Jesús es suficiente. No estamos hablando de dos ideas que tienen el mismo poder. No estamos hablando de que se necesiten aceites especiales ni oraciones especiales. Y esto lo quiero juntar con lo que hemos estado hablando, con esta idea de la salud mental y todo eso, porque sí existe una disposición genética a la cual nuestras acciones o a veces nuestras descendencias pueden ser afectadas. Y como padres, para nosotros, tenemos que enfocarnos que nuestro amor a Dios, nuestra postura en cómo servimos y cómo representamos eso, tiene más que ver, nuestra autoridad a lo mejor, tiene más que ver con esta idea de cómo Jesús vivió su vida que el que tú y yo sepamos ciertas oraciones para quebrar o romper cadenas. Mecanismos por los cuales a veces vemos que ahorita, gracias también a los conocimientos de la ciencia, lo que es la herencia epigenética, ¿no? O biológica, esta idea de los primeros, la formación de que ciertas acciones alteran una expresión del ADN y no sabemos estructural, fundamental si lo cambia. No estoy diciendo eso, pero estudios han demostrado que hay ciertas áreas en nuestras vidas, o lo que yo lo llamé trauma o heridas que existen en nuestro pasado, que afectan los genes que se están transmitiendo y que influyen a la mejor hormonas como el cortisol, aumentan el que seamos más susceptibles a ciertas adicciones, aún aumentan también el que tengamos enfermedades como la diabetes, enfermedades cardíacas, esas ya hay un historial que genéticamente se pasan a otras generaciones. Y esto también, obviamente,
cuando vemos personas sufriendo de esto, somos parte de eso. Existe cierto trauma mental o emocional que también puede ser, de alguna manera, afectar a las próximas generaciones. Y esto también nos lleva a pensar que si hay problemas, por eso yo quería hacer esta serie, en los cuales tú y yo no lo hablamos, lo platicamos, hay problemas que se quedan en secreto en familias, puede que afecte más a las generaciones que vienen. Y por eso quiero terminar, no, todavía no, pero al último te quiero dar como podemos trabajar con eso, con nuestros propios hijos, porque la estructura familiar con Adán y Eva es lo primero que el pecado corrompe. Y de ahí empieza no la misma manera de pecar, pero sí esta idea donde empieza a esparcirse y lo que hace es seguir quebrantando el núcleo familiar. Ahora, si no tienes familia, no estoy diciendo que no tienes propósito o que no estás cumpliendo el plan de Dios para nada. Siendo tu parte como viuda, como soltero, como soltera, siendo tu parte como una pareja sin hijos, siendo tu parte de lo que es un núcleo pegado a diferentes generaciones, está siendo parte de la promesa y el cambio que Dios está haciendo y quiere hacer en nuestro mundo. Entonces, papás que eh, que no aprendan a afrontar ciertas situaciones, pueden después ser padres que tengan dificultad en conectarse en una conversación con sus hijos, en estar presentes, en dar confianza, en tener un sistema nervioso emocional balanceado y en torno crean inseguridades emocionales a las siguientes generaciones. Entonces, de una manera simple, claro que es más fácil repetir los problemas o el pecado de nuestros padres, pero este versículo no está diciendo que Dios hace que tú pagues los problemas de tus padres. La bendición de Dios no tiene límites. Dice, para 1000 generaciones, Él va a amar y va a bendecir. Entonces, para resumir este versículo sobre el pecado, si afecta a nuestros hijos, si algo me está afectando a mí de mis descendientes, eso no es lo que la palabra de Dios nos indica, pero sí que experimentamos ciertas consecuencias o acciones que vienen a la mejor parte de nuestro crecimiento, cuando lo vimos con nuestro niño interior, y que si no ponemos atención, pueden también, o si no sanamos, pueden también ser pasadas a los demás. Pero esto significa que en ningún momento tú y yo tenemos que pensar que estamos siendo castigados por algo que nuestros padres hicieron, o que Dios esté enojado contigo, conmigo, o que Dios está castigando aún, la idea de que es castigarnos por los pecados de nuestros padres. Eso no es algo que vemos bíblicamente. Entonces, y no tiene nada que ver, el sufrimiento no siempre equivale con un castigo divino, ni la prosperidad siempre equivale a una recompensa divina. Hay una historia, y no te la dejo de tarea porque está padre, es la historia de Balaam. Hay un profeta que quiere maldecir al pueblo de Israel y lo trata de maldecir una y otra vez, y no puede. Y aquí es donde esta idea de la bendición y la maldición, este, dije trata de bendecir, más bien trata de maldecir al pueblo de Israel y no puede. En todo el Antiguo Testamento vemos esta idea de estar en vida o permitir que la muerte nos tome el control. Si tú me dices, la palabra de Dios habla mucho de maldiciones, para mí sería
una decisión fuera de, más bien, una decisión donde Dios no forme parte de mi decisión, algo que me puede llevar a la muerte. Una decisión que la tomo donde yo invito a Dios es para mí vivir en vida o en bendición. En el Nuevo Testamento no hay ningún versículo donde hable de una generación, o más bien una maldición generacional. Y por lo que no habla es porque la idea, si lees Jeremías 31, donde Dios está hablando de un pacto que él hace con Israel, allí empieza lo que hablábamos la semana pasada, una bendición también a todos los que buscan a Dios a través de la persona de Jesús. Empieza un nuevo pacto. Y en Efesios también, capítulo 1 dice que no puedes estar maldecido estando bendecido a través de Jesús. Nuestras familias, nuestros hogares, al tú y yo, ser las personas donde invitamos a Dios a nuestras vidas, no podemos ser maldecidos estando en la verdad. Quiero entonces llevarte de una manera muy práctica y juntando todo lo que hemos estado hablando a 4 acciones donde tú y las generaciones que vienen pueden cambiar y ser transformadas. Número 1, Jesús es nuestro enfoque. Es la estrella que nos va a guiar a la estrella o sea, no sé por qué le puse estrella del norte, lo tradujo literalmente, pero es nuestro enfoque. ¿Y a qué me refiero? A que de la manera como Jesús amó a la humanidad, esa es una manera donde tú y yo podemos ser parte del plan de Dios y del plan de sanación de Dios. El amor de Dios es suficiente, es lo suficientemente poderoso para reintegrar, para sanar partes desintegradas, partes lastimadas y, y cambiar en realidad trasfondos que tenemos. Y a lo que me refiero no más el amor de Dios, me refiero también al amor de Dios encarnado, la acción de vivir como Jesús. Vivir en amor nos ayuda a estar conectados, que cuando hablaba sobre la culpa y la vergüenza, eso nos hace aislarnos. Pero lo que nos hace el amor de Dios es hacer algo contrario, completamente al revés. Eso nos invita a vivir de una manera que implica movernos hacia lo que es amar a los demás. Número 2, la sanación es un trabajo interior. Si bien hay una conexión vital entre lo que es la sanación individual y también la sanación en una comunidad, lo que es sanar y trabajar es lo que hablábamos sobre conocer a las inseguridades, los miedos que vienen desde la formación que tú tuvimos. Le llamamos aquí conocer a nuestro niño interior, lo vimos en la semana 2 o 3, pero los adultos cuyos padres no pueden o no han sabido sanar ciertas áreas, van a crear una inseguridad en ti y en mí como papás. Una parte súper práctica, y lo voy a ver un poquito también después, es eh, tenemos que corregir las malas historias sobre quién es Dios, lo que se nos, el narrativo que tenemos sobre si Dios es una persona que nos rechaza, que nos castiga. Si no tenemos un concepto de el Dios de su palabra, el Dios
que da vida. Seremos padres que sigamos lastimando por muchas generaciones la manera como otros ven a Dios, a su Creador. Número 3, promover el diálogo generacional. Quiero que seamos parte de una comunidad donde tengamos conversaciones sobre nuestras emociones, inseguridades, salud mental, patrones familiares, que lo podamos hablar en nuestras reuniones aquí y que podamos llevarlo también a pláticas con nuestros familiares. Esta idea de hablar con nuestros hijos de cosas que pasaron en mi historial es algo muy, muy bonito. Y aprender a disculparnos también, aprender a decir, en esto yo no pude o tuve luchas y quiero que sepas, porque yo no soy perfecto, pero tienes a un papá divino que sí lo es. Y esto nos va a llevar a tener reconciliación y reparación en todas nuestras relaciones. No nomás en el trabajo, no nomás con los que crean como yo, o los que tengan el mismo valor que yo, sino que en todo momento podamos, de alguna manera, aprender a reconciliar esta idea de que cada ser humano representa a la imagen de Dios y esto nos va a ayudar en nuestras relaciones a nivel familiar, generacional y requiere de un corazón compasivo y dispuesto a admitir también nuestros propios errores. Y número 4, vamos a construir comunidades donde te puedas sentir seguro y segura de que al momento de platicar aquí puedas vivir sin miedo, sin tratar de pensar que eres más conocedor, menos conocedor de la palabra de Dios. Digo sin miedo porque puedes aprender de cualquier persona, puedes tener tus manos abiertas porque Dios, estás completamente confiado y confiada de que Dios está contigo y no hay nada de qué temer. De esta manera celebremos los cambios pequeños que existen al seguir creciendo y al seguir trabajando a lo mejor problemas en los cuales desde pequeño los has cargado. Y de esta manera me gustaría, a donde vamos a lo que voy a estudiar. He estado estudiando ya, pero me gustaría compartirlo contigo. El siguiente mes, en julio, quiero mostrarte cómo tu sistema nervioso y tus emociones, cómo orar de una manera donde estés más al pendiente de lo que está pasando emocional. Y voy a utilizar el libro de los Salmos. Vamos a hacer un estudio sobre el libro de los Salmos. Y vamos a hablar sobre el miedo, vamos a hablar sobre inseguridades, vamos a hablar a través de cómo David ora, el rey David. Quiero que tú y yo aprendamos a que nuestras emociones son fundamentales, a aprender a cómo nos dirigimos a los demás, a Dios, a no reprimir ciertas emociones como buenas o malas, a cómo orar en momentos de tristeza, de enojo, de ira, y de esta manera ser personas que sigan creciendo, discípulos de este personaje de Jesús. Bueno, me gustaría orar y si gustan platicar un ratito, pueden platicarlo o si gustan entrar y hacerme preguntas en inglés, están invitados. Padre, yo te doy muchas gracias. Es más, voy a hacer algo nuevo, perdón. Me gustaría que oraras, pero con tus ojos abiertos. Un autor, Bob Gav, muchas veces termina un retiro diciendo, vamos a orar, pero quiero que se miren para que se reconozcan cuando nos veamos en el cielo.
Me gustaría que lo hicieras con los ojos abiertos. Señor, yo te doy gracias porque cada vez que yo abro tu palabra, Señor, y que abrimos tu palabra, podemos aprender, verte más, tu carácter, ahora como muchas veces aún la psicología y lo que es un libro que fue escrito hace muchos años tienen más sentido, tienen un propósito de seguir transformando nuestras vidas y como un Dios sabio que ha utilizado el ser humano a través de generaciones. Nos demuestras tantas cosas que a veces pensamos que estamos aislados de eventos que pasan en nuestro mundo y a través de la historia. Pero Señor, yo te doy gracias por mi familia, Señor, y te doy gracias porque podemos no nomás tener una iglesia que vayamos a hacer algo, sino donde podamos aprender y platicar de una manera diferente. Y Señor, ayúdanos a saber qué hacer con estos 4 pasos y en qué área, Señor, te necesitamos más. En el nombre de Jesús. Amén.